Antes de convertirse en reina de Persia y una de las figuras más emblemáticas de la Biblia, Esther era solo una joven judía llamada Hadasa. Su historia comienza de forma humilde, sin el brillo del palacio ni el poder de la corona. Huérfana de padre y madre, fue criada por su primo Mardoqueo, un hombre temeroso de Dios y respetado entre los judíos exiliados en Susa, la capital del imperio persa. Hadasa vivió bajo la sombra de la dominación extranjera, en un imperio que no reconocía su fe ni su cultura. Como muchos de su pueblo, aprendió a sobrevivir en medio de la opresión, protegiendo discretamente su identidad. Mardoqueo, preocupado por su seguridad, le ordenó que ocultara sus orígenes judíos cuando la llevaron al harén del rey Asuero. Fue en ese momento que Hadasa se convirtió en Esther, un nombre persa que significa estrella y que simboliza el gran destino que le esperaba. Antes de conocer a Asuero, Esther no era solo una joven común y corriente, sino alguien moldeada por la fe, la resiliencia y la sabiduría de su pueblo. Su belleza era notable, pero era su carácter lo que la diferenciaba. Aún sin saberlo, ella ya llevaba dentro de ella la fuerza necesaria para cambiar el curso de la historia. ¿Qué pasaba por la mente de Esther antes de ser elegida para el harén real? ¿Miedo, incertidumbre, extrañar tu antigua vida? Probablemente. Pero al aceptar su nueva realidad, demostró algo poco común: la capacidad de adaptarse sin perder su esencia. Fue esta combinación de humildad y coraje lo que la convirtió no solo en la esposa del rey, sino en la liberadora de su pueblo. Antes de Asuero, Esther era Hadasa. Y fue a esta joven sencilla pero extraordinaria a quien Dios eligió para brillar como una estrella en medio de la oscuridad de Persia. Antes de que Esther fuera reina, Vasti era reina de Persia. El brillo de su corona no fue suficiente para protegerla de la caída. En el apogeo del imperio persa, fue la esposa del poderoso rey Asuero, dueña de un lujoso palacio y símbolo de belleza y nobleza. Pero una sola decisión cambiaría su vida para siempre. Era una época de fiestas y excesos. Durante 6 meses, Asuero mostró su gloria delante de los nobles y príncipes del reino. Al 7º día, ebrio por el vino y el orgullo, ordenó a Vasti que fuera al salón real para exhibir su belleza ante los invitados. Lo que debería haber sido un momento de sumisión y espectáculo, se convirtió en el acto que sellaría su destino. Vasti se negó. La razón exacta de su negativa sigue siendo un misterio. ¿Fue orgullo? ¿Dignidad? ¿Rebelión? Lo que se sabe es que en ese momento, ella desafió al hombre más poderoso de la tierra. Y a los reyes no les gusta que los desafíen. El escándalo fue inmediato. Los consejeros de Asuero vieron las acciones de Vasti como una amenaza no solo a la autoridad del rey, sino a la estructura social de todo el imperio. Si la reina desobedece, ¿qué ejemplo darán a las mujeres de Persia?, preguntaron. El rey, furioso y avergonzado, se vio persuadido a tomar una decisión drástica. Vasti sería despojada de su corona y desterrada para siempre de la presencia real. Así, la mujer que un día fue reina desapareció de la historia. Su nombre resuena como un misterio. ¿Fue víctima de una injusticia o un símbolo de la fuerza femenina en tiempos de opresión? Nunca lo sabremos, pero su acto abrió el camino para otra mujer, una joven judía llamada Esther, que ocuparía su lugar y cambiaría el destino de una nación. Vasti perdió su corona, pero su historia permaneció. Después de todo, no todas las reinas son recordadas por lo que logran. Algunas se vuelven inmortales por lo que se atreven a rechazar. El destino de Esther estaba sellado, pero ella aún no lo sabía. De huérfana judía a candidata a reina de Persia, su vida cambiaba a cada momento. Ahora, dentro de los lujosos muros del harén real, se sometía a un meticuloso proceso.
La preparación para ser presentada al rey Asuero. Durante 12 meses, Ester se sumergió en un mundo de aromas raros, aceites perfumados y secretos de belleza oriental. Durante 6 meses, su piel fue tratada con aceite de mirra, una esencia purificadora y costosa. Durante los siguientes 6 meses, estuvo envuelta en bálsamos y perfumes exóticos y su cuerpo fue moldeado a la perfección. Pero allí, en ese palacio donde tantas mujeres soñaban con ser reinas, la verdadera batalla no era solo por la apariencia. Ester no era la única. Muchas mujeres jóvenes procedentes de diferentes partes del vasto imperio también pasaban por el mismo ritual. Todos tenían un mismo objetivo: ganar el corazón del rey. Algunos se aferraron al lujo, otros confiaron solo en su belleza. Pero Ester, criada bajo las enseñanzas de Mardoqueo, sabía que algo más grande estaba en juego. Cada día ella observaba, aprendía y se hacía más fuerte. No se trataba solo de una disputa por el trono. Era un juego de supervivencia. Podía convertirse en una más de las muchas concubinas del rey. Su corazón latía con fuerza, no solo por miedo a enfrentarse al hombre más poderoso del imperio, sino porque sabía que su destino y el de su pueblo podían cambiar para siempre. Vestida con las mejores galas y adornada con joyas cuidadosamente seleccionadas, Ester caminaba por los pasillos del palacio. La fragancia de aceites preciosos aún envolvía su piel, pero lo que realmente la hacía diferente de otras mujeres no era su belleza, sino la gracia de Dios en su vida. Mientras muchos otros confiaban únicamente en la apariencia, Ester llevaba algo que ninguno de ellos tenía: un propósito mayor. Cuando ella entró en el salón real, los ojos de Asuero se encontraron con los de ella. El rey, acostumbrado a tener todo lo que quería, vio algo en Ester que lo cautivó inmediatamente. Ella no era una joven más entre muchas. Había un brillo a su alrededor, una presencia que lo cautivó. El silencio llenó la habitación por un momento, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar ese encuentro. Ester no intentó impresionar con palabras vacías ni gestos ensayados. Su sencillez, su humildad y su sabiduría lograron lo que ni las joyas más bellas pudieron hacer: tocar el corazón del rey. Asuero, que ya había visto tantas mujeres, se sintió encantado por aquella joven judía cuya identidad aún permanecía oculta. En ese momento se tomó la decisión. Entre todos los candidatos, Ester fue elegida. El rey colocó sobre su cabeza la corona que una vez había pertenecido a Vashti y la declaró su reina. El huérfano que una vez vivió en el anonimato ahora ocupaba el trono junto al hombre más poderoso de la tierra. Pero aquella boda no fue solo un cuento de hadas, fue un plan divino en desarrollo. Sin que nadie lo supiera, Dios estaba posicionando a Ester para un propósito mucho mayor que simplemente ser la esposa del rey. Ella nunca imaginó que en el futuro tendría que arriesgarlo todo para salvar a su pueblo. Esa noche, el imperio ganó una nueva reina, y el destino de una nación comenzó a cambiar. En los pasillos del poder, donde la ambición y el orgullo se entrelazan, un simple acto de resistencia fue el detonante de una batalla decisiva. Mardoqueo, el judío fiel, primo de Ester, se mantuvo firme frente a la orden no escrita que obligaba a todos a inclinarse ante Amán, el hombre más poderoso del reino después del rey. Mientras los nobles y los súbditos doblaban sus rodillas en reverencia, Mardoqueo permaneció impasible. La afrenta fue como veneno para Amán. ¿Cómo se atreve ese judío a desafiar su autoridad? La ira ardía en su corazón, pero matar a Mardoqueo solo no era suficiente. Amán creía que estaba en la cima de su poder. Impulsado por el odio y la sed de venganza contra Mardoqueo, ordenó construir una horca de aproximadamente 25 metros de altura. La estructura, erigida apresuradamente, simbolizaba su arrogancia y su deseo de eliminar a su enemigo de forma pública y humillante. Para Amán,
La horca fue un trofeo temprano, un monumento a su ego herido. Ya se veía triunfante viendo la ejecución de Mardoqueo ante los ojos de la ciudad. Lo que no sabía es que el destino le había trazado un camino diferente. Amán quería algo más grande. Quería exterminar a todo el pueblo judío de Persia. Con astucia, convenció al rey Asuero para que firmara un edicto que decretaba el exterminio de todos los judíos en una fecha específica. Los rollos del decreto fueron enviados a todas las provincias y el terror se extendió entre los hijos de Israel. Mientras Amán celebraba su victoria, Mardoqueo se vistió de cilicio y de ceniza. Frente a las puertas del palacio, lloró y clamó a Dios. Su clamor llegó a Ester, quien ahora llevaba no solo la corona de reina, sino el destino de su pueblo. La joven sabía que debía actuar, pero acercarse al rey sin ser llamada significaba arriesgarse a morir. Decidida, Ester ayunó durante 3 días y pidió a todos los judíos de Persia que ayunaran también, y luego preparó un plan. Se vistió con sus mejores galas y entró en las cámaras del rey. Asuero, encantado por su belleza y gracia, le extendió el cetro de oro, en señal de que le había sido perdonada la vida. Pero Ester no reveló inmediatamente su petición. Sabiamente invitó al rey y a Amán a un banquete privado. En la cena, Amán se sintió triunfante, sin imaginar que su caída estaba cerca. El rey, curioso por la insistencia de Ester, accedió a asistir a un segundo banquete. Fue allí, en el momento oportuno, que Ester reveló la verdad: mi pueblo está condenado a muerte. Asuero, furioso, preguntó quién había hecho tal cosa. Con valentía, Ester señaló: el enemigo es este malvado Amán. Lo que comenzó como un plan perfecto terminó en una ruina inesperada. Amán, el hombre más poderoso después del rey, vio su mundo derrumbarse en cuestión de momentos. En el segundo banquete de Ester, ante Asuero, se reveló la verdad. El enemigo del pueblo judío no era otro que él. El rey, abrumado por la furia, salió al jardín tratando de contener su ira. Amán, aterrorizado, cayó a los pies de Ester, rogando por su vida. Pero cuando Asuero regresó y vio a Amán tan cerca de la reina, su ira estalló. ¿Aún se atrevería a atacar a la reina en mi presencia?, gritó. La sentencia fue decretada. Entonces, uno de los siervos del rey dijo: Amán ha construido una horca de 24 metros de altura para Mardoqueo, el que salvó la vida del rey. Asuero no dudó. «Cuélguenlo», ordenó. El hombre que había planeado la destrucción de un pueblo ahora caminaba hacia su propia ejecución. La horca que simbolizaba su victoria se convirtió en su castigo. Y así el orgullo de Amán fue humillado por el mismo instrumento con el que lo elevó hacia otro. Se había hecho justicia, y el nombre de Amán fue borrado de la historia. El hombre que una vez había sido despreciado en las puertas del palacio, ahora caminaba por sus pasillos vestido con túnicas reales. Mardoqueo, el judío fiel que se negó a inclinarse ante Amán, había sido exaltado por el propio rey Asuero. Con la muerte de Amán, su anillo real, el símbolo máximo de autoridad, fue quitado de su dedo y entregado a Mardoqueo. Aquel que una vez estaba destinado a la muerte, ahora gobernaba junto al rey. El cambio fue total. El villano cayó en su propia trampa y el justo fue elevado a una posición de poder. Pero Mardoqueo no usó su autoridad para vengarse o para obtener gloria personal. Su primer acto como nueva mano derecha del rey fue luchar por la salvación de su pueblo. Junto con la reina Ester, logró que Asuero firmara un nuevo decreto que permitía a los judíos defenderse de sus enemigos. Y así el nombre de Mardoqueo, otrora insignificante para los poderosos de Persia, llegó a ser conocido por todo el imperio. Aquel que no se inclinaba ante los hombres ahora era honrado por todos. Dios exaltó al que permaneció fiel. Y la victoria de Mardoqueo se convirtió en la victoria de una nación.
La historia de Mardoqueo y Ester nos enseña que Dios nunca se olvida de los suyos. Mardoqueo era un hombre sencillo, un judío exiliado en una tierra extranjera. No tenía poder, no tenía riqueza, pero tenía algo mucho más grande, una fe inquebrantable y el coraje de mantenerse firme, incluso ante la amenaza de la muerte. Amán, por otro lado, lo tenía todo: riqueza, influencia, posición, pero le faltaba humildad. Su arrogancia lo cegó y lo llevó a construir su propia ruina. Quiso destruir a un pueblo, pero fue su propio orgullo el que lo destruyó. Ester, una joven huérfana que nunca imaginó que llegaría al trono, fue colocada en el lugar correcto, en el momento correcto, para cumplir un propósito divino. Su miedo e inseguridad fueron reemplazados por coraje, y Dios la usó para salvar a su nación. Esta historia nos recuerda que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, Dios tiene el control. Aquellos que confían en Él incluso podrán pasar por momentos de prueba, pero a su debido tiempo serán exaltados. Mardoqueo no se inclinó, Ester no permaneció callada y Dios no falló. Y hoy, esta historia resuena como prueba de que la justicia divina nunca llega tarde, llega en el momento justo. Dios bendiga tu vida.